Buenos días. El retiro de mujeres sería muy divertido y muy bueno, pero a mí me quitó la voz. El domingo pasado, cuando llegué a buscar a Beatriz y a algunas mujeres de Coruña, de repente me quedé sin voz. Aún así, bueno, el lunes tuve que dar una clase por la noche, el miércoles predicar en Carballo y bueno, voy recuperando. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a seguir con un paréntesis en el tema de la mayordomía, del dinero, de la economía, ya el día que es hoy. Y bueno, pues ya me hizo la lectura, ¿cómo se llama? Cristian, muy bien, ya hizo la lectura para hoy. Hay 4 pasajes que hablan de este día, de este momento, de la entrada de Jesús, y justo escogió de los 4 el que vamos a tener delante. Así que si queréis buscar en la Biblia, en Mateo capítulo 21 de nuevo, Mateo capítulo 21, y vamos a ir viendo los versículos. Como ya los hemos leído, los tenéis delante, pues dice los primeros, del 1 al 3, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida traédmelos. Y si alguien os dice, enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Jesús había iniciado un viaje sin retorno. Hay viajes sin retorno. Vivía, trabajaba, ministraba en la zona de Galilea, y este último viaje a Jerusalén. No iba a regresar más allí, por lo menos en ese momento, en esa etapa de su vida. Y os invito a que la acompañemos en este viaje, que nos fijemos en él. Yo creo que mirar a Jesús siempre es lo más importante y lo que más nos puede ayudar a nosotros y nos puede alentar en nuestra vida. Fijaos, Jesús, cuando inició ese viaje, sin regreso, sin retorno, no es que no supiera qué iba a pasar. De hecho, cuando se lo dijo a sus discípulos que le acompañaban, Pedro le aconsejó, dice: no se te ocurra. Le dijo literalmente: no lo permita Dios. Es decir, no puede ser. Eso nunca te acontecerá. Pero los planes de Dios no siempre son nuestros planes, ¿verdad? Lo que a nosotros nos gustaría. Y el Señor, sabiéndolo, fue adelante. Y sabiendo lo que tenía por delante, bajando de Galilea hacia Jerusalén, pasó por Jericó. Y cuando ya salía de la ciudad, aparecieron 2 personas que gritaban, 2 ciegos, que pedían ayuda a Jesús. Y Jesús sintió compasión por ellos. Él sabía dónde iba, sabía la semana que le esperaba. Y sin embargo, se detuvo porque tenía compasión por aquellos 2 ciegos y los sanó. Su prioridad era más que su propio bienestar, el bienestar de los demás. Y ya eso a mí me hace pensar, ¿verdad?, de que aunque podamos tener por delante tiempos, días difíciles, la prioridad es, y eso nos ayuda además, si ponemos nuestra mirada en los demás, en ayudar a otros en lugar de nuestros propios problemas. Y de Jericó bajó, y dice que, bueno, la historia nos enseña que se hospedó en Betania, y después de allí todos los días de la semana fue a Jerusalén, excepto el miércoles de visita. Ahora este es el domingo, la primera visita que va a hacer. Y llegando a Jerusalén, dice que se paró en Betfagé junto al monte de los Olivos. Eso estaba a unos 3 kilómetros, media hora antes de llegar a Jerusalén, a la capital. Y sería un lugar importante en la historia de la Biblia y en la historia de Jesús, ¿no? El monte de los Olivos, donde los judíos esperaban que el Mesías vendría y pondría sus pies. Y parece que él hace un alto allí para preparar la entrada en Jerusalén. Ahora, en estos versículos que hemos leído, el 2 y 3, me llama la atención algunas cosas de Jesús, ¿no? Primero, lo que él conoce de antemano, la presciencia de Jesús. Jesús podía ver de antemano cosas que ninguno puede ver o ninguno podía saber. ¿Qué es lo que sabía Jesús? Pues de que sabía que en la aldea de enfrente había un asna atada. Estaba a 3 kilómetros, no lo podía ver.
Además, no solamente había un asna atada, sino que sabía que esa asna estaba con un pollino. Pues ya otro detalle más. Y si eso fuera poco, aunque en este caso lo dice Marcos, no lo dice Mateo, dice que nadie lo había montado. Pues todavía más difícil, ¿no? Aunque los viera, no podía saber, o lo sabía porque era quien era realmente Jesús. Y luego añade esa explicación que tenían que dar, ¿no? Si alguien, cuando fueran a cogerlos, decía, oye, ¿qué haces? Que estás cogiéndome el asno. Pues que le tenían que decir enseguida, el Señor los necesita, enseguida los enviará, el Señor te lo va a devolver, no te preocupes, que si Dios te pide algo, te lo había de devolver. Y ahí vemos también cómo el Señor sabía de antemano que había alguien, una familia con un corazón dispuesto a que si el Señor lo pedía, no iban a poner ninguna pega, iban a prestarle aquellos animales al Señor. También veo no solamente que el Señor sabe todo lo que va a ocurrir, y lo ve de antemano, conoce todo. También veo la soberanía del Señor, que Dios controla y la historia y todas las cosas. Y el Señor, como sabe todas las cosas, se permitió el atrevimiento de pedir sin permiso. No dice que id a la familia a preguntarle a ver si os permite o si os da permiso. Cogéis y los traéis. Y el Señor, en su soberanía, decidió tomar aquellos animales sin permiso. Le dice, vais allí, los desatáis y los traéis. Y si alguien pretende pararos, bueno, pues ahí ya sabéis lo que le tenéis que decir. Y es que es verdad que Dios es dueño de todo. Y a veces toma nuestras cosas sin pedirnos permiso, ¿verdad? ¿Cuántos han entregado seres queridos que el Señor ha llamado sin pedir permiso, ¿verdad? El Señor no nos pregunta, pero Él es el Señor y Él tiene todo el derecho y Él sabe lo que hace y por qué lo hace, y tenemos que seguir confiando en ese Señor. Él es el dueño de todo y todo le pertenece. Pero aún lo que sorprende quizá aún más en esta historia es que el Señor metió en un lío a los discípulos, porque no fue el Señor que cogió directamente y se llevó a los animales. No, vais vosotros. Vaya faena, ¿no? Pobres discípulos. Qué atrevida, qué misión tan atrevida, ir a coger en una casa, desatar unos animales y llevárselos. Y bueno, así son las misiones de Dios a veces. Lo que Dios nos pide y espera de nosotros a veces requiere atrevimiento, requiere valentía, requiere valor, requiere decisión, requiere realmente creer que Él es el Señor, y si Él lo manda, aunque me parezca una locura, hay que ir adelante con lo que Él diga. Y ahí vemos como los discípulos pues respondieron también de una manera fiel, con obediencia. Dice el versículo 6, entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Yo no sé si tendrían dudas, ¿verdad? Temores, seguro que sí. Pero parece que ni siquiera le hicieron una sola pregunta. El Señor lo manda, el Señor lo dice y yo lo hago. Y así es la fe del creyente, del Hijo de Dios, del discípulo. Es el que Dios lo dice, yo lo creo y yo lo hago. Puede que no lo entienda. No tenemos que entender todas las cosas. No vamos a entender todas las cosas. Pero obedecemos en fe, y la obediencia es la fe en acción. Si no hay obediencia es que no hay verdadera fe. Si no, solo es todo de palabra, como vemos luego en otras personas. Pero ellos lo hicieron y vieron recompensada también su obediencia. Porque imagínate, ellos irían pensando, el Señor dice que hagamos esto, ¿y qué sensaciones tendrían cuando todo se cumplió exactamente como el Señor dijo? Que los encuentran allí, pollino con su madre, y que los cogen y que nadie les dice nada. ¿Cómo se sentirían, verdad? De esa aventura de ver cómo el Señor realmente sabía y tenía control de todas las cosas. Esta historia también nos enseña lo que comentaba antes Beatriz, de que el Señor también usa a los burros. Eso es consolador, ¿verdad? Que el Señor usa a los burros, pues entonces aquí no hay nadie que no valga, ¿eh? Al que más burros se considere, el Señor también lo puede usar. La verdad es que si le preguntas a un niño, no sé, ahora están en la clase, ¿verdad? ¿Qué es un burro? ¿Qué significa un burro?
La verdad es que usamos frases bastante despectivas, ¿no? Decimos trabaja como un burro, aunque eso a lo mejor no es tan malo, ¿no? Es más terco que una mula, eso sí que es malo, o es más burro que, también es malo. Pero los burros realmente son buenos animales. Yo no sé si alguno habéis tenido un burro, yo no, pero he leído, me he informado un poco acerca de los burros. Y la verdad es que son animales muy queridos y apreciados, útiles ya desde la antigüedad. Y además son símbolos de esa gentileza, tranquilidad, de la paz y de la humildad. Hace unos años, en La Voz de Galicia se hablaba de un trabajo en Orense con burros que curan. Y es un trabajo que estaba haciendo de terapia con personas con discapacidades y otro tipo de trastornos. Y no fue una locura de alguien que, bueno, como a veces salen así cosas milagrosas y luego no son tal cosa, sino que estaba en colaboración con la Universidad de Vigo. Sé que era un trabajo serio, un trabajo científico, conforme estos animales son especiales. Así que si antes los burros para ti no eran importantes, espero que a partir de hoy los veamos con otro cariño, ¿verdad? Con otra importancia. Otro detalle que sorprende en esta historia es que Jesús cogió un animal que todavía no había sido montado. ¿Y eso qué quiere decir? Que no estaba domado. No estaba domado. Y me imagino que la primera vez que alguien se monta un animal sin domar no debe ser muy fácil ni muy cómodo. Pero otra vez el Señor demuestra su soberanía, su autoridad, su control sobre todas las cosas, porque el Señor se sienta en ese burrito y no hay ningún problema, ¿verdad? Y puede llevarle hasta Jerusalén. Qué importante el control, cómo el Señor controla. Hasta los burros también el Señor los controla. No solamente el Señor los usa, sino, como ya se ha dicho en esta mañana, leímos en el versículo 3, que el Señor lo necesita. Y los ecologistas nos suelen decir, ¿verdad?, la importancia de todas las especies de animales. Yo creo que el Señor no ha creado los animales porque sí, cada uno tiene una función y un papel, y los burros también. Y en algunos casos pues pueden hacer cosas muy importantes. En una ocasión otro burro, una burra, le salvó la vida a un hombre, a Balaam, cuando le detuvo, ¿verdad? Le salvó la vida gracias a la burra. Así que qué importante lo que Dios puede hacer contigo, con cada uno, con todos los que estamos aquí en esta mañana. Puede ser que no nos consideremos alguien importante, puede ser que pensemos yo no soy un gran predicador, yo no soy un gran cantante, yo no soy una persona con habilidades, pero el Señor también nos usa. Hubo una misionera en la China que se puso a sí misma el título de la burra del Señor. La burra del Señor. Claro, en nuestro lenguaje suena mal, pero en el contexto de esta historia pues dices, hombre, pues no está tan mal, ¿no? La burra que el Señor puede usar. También notamos otro detalle, que es que la burra, el burro para ser usado tiene que ser desatado. El Señor dijo ir, desatadlo y traerlo. Y tenemos que tener cuidado no atar a las personas, ¿verdad?, que el Señor quiere usar, y permitir que nos desaten, o desatar nosotros tal vez a algunos para que puedan servir al Señor. Y cuando damos al Señor, como le ocurrió a aquella familia, no lo vas a perder. El Señor le dijo, enseguida te lo vamos a devolver. Y el Señor siempre devuelve multiplicado, devuelve con creces. Lo hemos estado viendo en el tema de mayordomía, y cuando continuemos en la próxima ocasión lo seguiremos viendo, que cuando damos al Señor, que todo lo que damos al Señor no es una pérdida, es una inversión. Y es una inversión que siempre trae grandes beneficios. Así que lo primero que vi en esta historia es, contemplando al Señor, el Señor sabe todo, el Señor conoce todo y el Señor controla todo, porque Él es soberano. En los versículos del 4 y 5 tenemos la profecía. Hay una referencia a la profecía. Dice que todo aquello sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, es decir, a Jerusalén, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino,
hijo de bestia de carga. Eso fue profetizado 500 años antes de que ocurriera. Interesante, ¿verdad? Que 500 años antes alguien anunció exactamente aquello que ocurrió con Jesús en lo que llamamos hoy el Domingo de Ramos. Ahora es importante leer bien la Biblia, porque si leemos ese pasaje y no nos fijamos bien, puede parecer o dar la impresión de que Jesús dijo, bueno, hay una profecía, tenemos que cumplirla, así que vamos a hacer esto, vamos a ir allí para que se cumpla la profecía. Pero no, lo que dice Mateo es como, porque él lo está contando mucho después, y entonces ahí es una nota que él inserta como diciendo, mira, y después nos dimos cuenta que todo aquello que ocurrió estaba escrito ya hace años. No es que Jesús dijo, venga, tenéis que hacer esto para que no falle la palabra, para que se cumpla. No, eso sucedió. Y luego Mateo recordó que un profeta, el profeta Zacarías, antes había dicho que aquello iba a ocurrir. Es como si yo hoy tuviera la capacidad y pudiera hacer una profecía. Imaginaos que yo dijera, un día va a entrar por estas puertas una mujer que va a ser la pastora de la iglesia. Y ahí queda, ¿no? Y dentro de 500 años ocurriera que hubiera una pastora, o una mujer que entrase y que la iglesia la nombrase pastora, cosa extraña, ¿verdad? Por eso lo pongo raro y difícil. Y entonces que uno de vuestros tataranietos hubiera estado escuchando mi predicación y diga, pues hace 500 años Timoteo dijo que eso iba a pasar. Es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo ocurrió. No es que la profecía se cumplió porque Jesús dijo, tengo que hacer esto para cumplirla, sino que Mateo se dio cuenta de que Jesús estaba cumpliendo una profecía. Así que lo importante que la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Aunque sea extraña o rara, pues la palabra se cumple. Y eso servía como una señal. Claro, las profecías no son para divertirnos, no son para simplemente que conozcamos el futuro, sino que siempre tenían el objetivo de ser una señal de que la palabra de Dios es verdadera, que lo que Dios dice se cumple. Y entonces, cuando lo anuncia por adelantado y se cumple, entonces tú dices, lo que dice el Señor hay que tomarlo en serio, porque si Él lo dice, se va a cumplir. Y qué importante que recordemos que la palabra de Dios la tenemos que tomar en serio, que lo que Dios dice, aunque tarde 500 años, se cumple, aunque tarde 2000 años, se cumple, y el Señor cumple su palabra y sus promesas son verdaderas. Y así celebraron y reconocieron que Jesús debía ser el Mesías, porque empezaron a cantar, ¿no? Hosana, Hosana, dice en el versículo 9, al Rey de los judíos. Esta entrada este desfile de entrada en Jerusalén es el desfile planeado con más antelación, El Señor lo planeó, un desfile 500 años antes. Ahora, pensando en esta historia, en esta entrada de Jesús, me hacía una pregunta y se mencionó esta mañana, ¿verdad?, que se conoce como la entrada triunfal. Pero eso fue una entrada triunfal, realmente lo vemos como una entrada triunfal. El versículo 5 dice, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna. Y a eso le llamamos entrada triunfal. Trajeron el asno, el pollino, y pusieron sus mantos, y Jesús se sentó encima. Sí, yo diría es el triunfo de la humildad. Es el triunfo, la grandeza de la humildad. Es el carácter de los grandes, el ser humilde. Un humilde burrito usó nuestro Señor. Podía haber entrado en un caballo. Los generales romanos, cuando celebraban sus victorias, entraban con un caballo grande blanco y desfilaban. Y el Señor entra sobre un humilde burrito. Los caballos normalmente van en son de guerra, pero el burrito en son de paz. Qué lección también tan gráfica, como solían hacer los profetas. No fue casualidad
que Dios diseñara que su hijo entrase en la capital montado en un burrito. Podríamos recordar a muchos profetas que traían mensajes de parte de Dios y cómo los predicaban, pues a veces también con cosas gráficas. Un profeta, Ahías, profetizó la división del reino de Israel cuando se dividió en 2 naciones, 10 tribus por un lado y 12 tribus por otra. ¿Y qué hizo? Pues cogió el manto y lo cortó en 12 trozos y entregó 10 y se quedó con 2, y estaba representando la división. Otro profeta todavía lo tuvo más difícil, su representación fue Jeremías. ¿Sabes lo que tuvo que hacer? Ir caminando con un yugo puesto, colgado. Yo no sé cómo irías tú con un yugo de los animales colgado. Y estaba anunciando que si la nación no se arrepentía, irían al cautiverio. Entonces Jesús algo nos quiere enseñar con este burrito. Dice el verso 7 que los discípulos pusieron sus mantos que llevaban encima, los pusieron encima del burrito para que se sentara el Señor encima. Era un reconocimiento, ¿no?, de la autoridad de Jesús, que se pone por encima de nosotros, una manera de proclamarle rey. Al final creo que la escena, el cuadro, es que pone el foco no en la belleza del caballo, los adornos del caballo, sino la grandeza de la persona que monta este burrito. Es lo que vale. ¿De qué vale que hubiese entrado Jesús en un carro de oro por la ciudad? La gente se fijaría más en el carro que en Jesús. ¿De qué vale una gran proclamación si luego no le permitimos que sea el rey de nuestra vida, verdad? Si no estamos dispuestos a que nuestros mantos, el Señor, se siente sobre ellos. Jesús es el grande, también el más humilde. A lo largo de toda su vida demostró esa humildad siendo grande. Alguien escribió en un pan diario hace bastantes años y decía estos contrastes en la vida de Jesús. El que es el pan de vida empezó su ministerio con hambre. El que es agua viva terminó su ministerio con sed. Cristo padeció hambre como ser humano, pero alimentó a los hambrientos como Dios. Se cansó, pero es nuestro descanso. Pagó tributos, pero es rey. Lo llamaron diablo, pero echó fuera demonios. Oró, pero escuchaba la oración. Lloró, y es quien seca nuestras lágrimas. Fue vendido por 30 piezas de plata, pero redime a los pecadores. Fue llevado como oveja al matadero, pero es el buen pastor. Dio su vida y al morir destruyó la muerte. El humilde carpintero de Nazaret fue el poderoso arquitecto del universo. Este es mi Señor. Espero que sea tu Señor también, ¿verdad? Es aquel que los discípulos le dieron el lugar en aquel burro sobre sus mantos, se despojaron de sus mantos para que el Señor se sentara sobre ellos. Cuando el Señor lo iban a detener, ¿verdad?, luego en el huerto de Getsemaní, él podía haber desplegado toda la fuerza, todo el ejército del cielo para impedirlo, y sin embargo él permitió que su misión llegara al final por amor a nosotros. Así que dice el profeta Zacarías, cuando habla de esta profecía que menciona Mateo, capítulo 9, versículo 9, «He aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno de pollino, hijo de asna». Jesús venía para salvar, no para destruir. Por eso entraba en ese humilde pollino, para acercarse y para salvar. El Señor no vino para condenar al mundo. Vendrá, sí, para los que le rechazan. Pero hasta hoy Jesús vino y todavía está para salvar, para todos aquellos que quieren acogerse a su salvación. Y por eso decía ese profeta, tu rey viene a ti. Y no es extraordinario que el rey del cielo, el rey de la gloria, viene a nosotros, viene a ti, viene a tu casa, viene a esta iglesia,
viene a tu vida, viene a tu corazón, viene al lugar más humilde del mundo. El Rey de la Gloria viene. Finalmente, en esta historia, pensemos en la respuesta de la gente. Versículos 8 y 9, tenemos la mayoría, la multitud. Y la multitud ponía los mantos en el camino, cortaban ramas de árboles, las tendían en el camino. Las multitudes iban delante y las que iban detrás, todos gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Sabes cuántas veces gritamos y cantamos algo parecido? La mayoría, la gente, poniendo sus mantos en el suelo, no para que los pisara Jesús. A lo mejor tú aún pondrías un manto costoso para que lo pisara Jesús, para que lo pise una burra, pero tal era el entusiasmo que transmitía aquella escena, que ponían su ropa, su dignidad. Para los orientales el manto era su dignidad, y lo ponían allí para que el Señor pasara por encima de ellos. Las ramas también se cortaban en la antigüedad, pues como una manera también de celebrar una victoria, un triunfo, ¿no? Se cuenta la historia de los macabeos, que cuando Simón Macabeo pues pudo entrar conquistando, recuperando Jerusalén, pues después de una de sus victorias también cortaban ramas a su paso y las ponían celebrándolo. Multitudes, Hosana, Hosana. Y es interesante esa aclamación. Originalmente esa palabra pues significa como ruego, ayuda, salvación. Podría traducirse Hosana literalmente como salva ahora, salva ahora, salva ahora. Eso originalmente era un grito de socorro, de pedir al Señor que salvase. Claro, los judíos vivían en angustia, oprimidos por los romanos. Y Señor, ahí viene el Rey de los judíos, salva ahora. Luego se ha convertido en otra cosa, ¿no? Esa palabra Hosana en una alabanza, como diciendo viva el Rey, ¿no? Algo así más o menos viene a significar. Y ahí estaba el Rey, el Hijo de David, el Rey Mesías anunciado, ¿no? Que entraba, y ellos veían esa posibilidad muy cerca de que el Señor ya por fin va a sacarnos a los romanos de encima, y empiezan a cantar y a aclamar al Señor, que ya va a poner el reino, ya va a venir la paz al mundo. Sí, eso pensaban, pero la ruta iba a ser diferente. El proceso, el resultado tendría un largo camino, y aquellos mismos, como se dijo esta mañana, que le gritaban aclamándole, ¿no? Aleluya, Hosana al Rey, probablemente eran los mismos que después gritaron unos días, nada más que unos días más tarde, crucifícale. ¿Cómo cambia la gente de opinión, verdad? Según nos va la vida, cuando el Señor te favorece, todo son sonrisas, pero cuando el Señor no te responde como quieres, entonces viene la queja y la decepción. Y finalmente los versículos 10 y 11, cuando entró en la ciudad, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Los habitantes de Jerusalén están sorprendidos. ¿Quién es este que viene arrastrando una multitud entusiasmada que le grita y le canta? ¿Quién es este? En la época de la Pascua, en ese momento en Jerusalén, había muchísima gente, muchísima. Un historiador hizo un cálculo y dijo que se sacrificaban unos 250.000 corderos. Y la norma que tenían los judíos para celebrar la Pascua era que como mínimo se juntaban 10 personas para comer un cordero, para que no sobrase. Entonces, como mínimo 10. Eso quiere decir 2,5 millones de personas, o más de 2,5 millones de personas en Jerusalén en ese momento. Y ahí ven a la multitud que viene con Jesús en un gran desfile, que le aclaman como el Rey Mesías esperado. ¿Y qué pasó? Tomó posesión, se subió al trono, fue hecho rey de Jerusalén. ¿Por qué no? Bueno, eso queda para otro día. Pero la pregunta hoy creo que sigue siendo también la misma, ¿no? Ante la historia del cristianismo, que tiene 2000 años, del impacto en el mundo, en la cultura, en la ciencia y en todas las áreas,
El impacto del cristianismo cuando vemos que cada año se celebra Navidad, las ciudades se ponen de luces y llega Semana Santa y vemos los desfiles y la gente. Es para preguntarse, ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que se está celebrando? ¿Quién es este? Y nosotros, ¿qué respondemos, verdad? Esa pregunta, ¿quién es Jesús? La multitud enseguida cambió de opinión. Todo era de boca para afuera. Hosana al Rey de los judíos. Y qué peligro que nosotros también podemos hoy cantarle mucho al Señor y mañana lunes, cuando volvemos a nuestro trabajo, a nuestros problemas, nos olvidamos de lo que hoy hemos cantado. Nos hemos olvidado que el Señor es nuestra paz en las tormentas. Entonces mañana debemos tener paz en nuestras tormentas. Pero unos pocos siguieron creyendo en Él. Y aún seguro que con sus dudas y con sus temores, que se despejaron pocos días después, en la mañana de la resurrección. Ahí ya no tuvieron más temor. Así que es el desafío para nosotros hoy también, de seguir acompañando a Jesús, aunque sí esperamos que va a venir y que va a establecer el reino, pero quizá el proceso tarda más de lo que nosotros quisiéramos. Pero seguimos creyendo que Él es el Señor, que Él tiene control de lo que pasa y que al final va a cumplir su promesa y su palabra y debemos seguir confiando en Él. Así que termino con esa pregunta que se hacía, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para ti? Es la pregunta más importante. ¿Quién es Jesús para ti? Para algunos es aclamado como una gran persona, una buena persona, y lo era. Para otros Jesús fue reconocido como un profeta. Todo eso está en esta historia. Y lo era, profeta, pues sí, también lo fue. Otros lo aclamaron, lo admiraron por su humildad. Hay que ver la humildad de este gran hombre. Y algunos lo confesaban solo con la boca, que era el rey Mesías, pero no lo confesaban realmente en su corazón. Y ahí es donde está la cuestión. Esta mañana quieres quitarte tu manto para que el Señor se siente encima y dejar que Él dirija la historia, nuestra historia. ¿Estás dispuesto a hacer como los discípulos que obedecieron en fe? Dios cumple su palabra es de fiar. Él lo ha demostrado tantas veces. Pues que el Señor hoy pueda tener una entrada triunfal en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta semana. Que Él le podamos seguir, no como la mayoría, pero como aquellos pocos que fueron fieles hasta el final, que confiaban en Él. Pues gracias al Señor porque podemos celebrarlo en este día y aquí con vosotros. Que Dios os bendiga. Amén.